hacer memoria. Un 5 de agosto de 1968. Bueno, yo comencé el 31 de octubre, el día de mi cumpleaños. Yo tenía 21 años cuando ingresé en Vialidad. Cuando yo iba acá por la Perón para ir a la terminal a sacar el pasaje para irme a Buenos Aires, me encuentro un amigo que trabajaba en Vialidad Provincial y me conocía a mí, porque él tenía la novia en el campo y me conoció allá. Y me dice, ¿dónde te vas, Agustín? Me voy a la terminal a sacar un boleto porque me voy a Buenos Aires. ¿No quería trabajar en Vialidad? Me dice. Y empecé el 1 de abril del 1975. Hacíamos alcantarilla, primeramente con pala, pico y pala. 20 años tenía yo. Fue en la década del 70 y era lavatuerca, lavaba las tuercas en el taller es donde actualmente estamos reunidos. Ahí era el taller, esto no existía, esto era una vieja casona de familia y después se fue convirtiendo en lo que es hoy la delegación Zona 1. En mayo de 1964 me llaman diciéndome que me presentaran Vialidad, que estaban queriendo incorporar un arquitecto. En 1963. Y bueno, mi permanencia en Vialidad pasó sin sobresalto. Y yo a los 15 años ingresé en Vialidad. Y prácticamente acá se creó como era una subdelegación. La delegación Zona 1 estaba en Macallé. Cuando se creó, cuando en el 73, cuando hubo la democracia, pasó a ser una subdelegación acá en San Martín. Y los primeros momentos éramos 6 personas. El jefe, yo y otro señor administrativo, y un maquinista que era tractorista y una niveladora. Y me fui, doñita, me fui. Yo creo que a las 5:30 yo ya estaba allá ya. Y bueno, llegó a las 6 cuando entraron el personal, nos llamaron a ellos a ver quiénes son los que se vinieron para el trabajo. Y nos corrimos hacia un lado y ahí quedamos ahí. Bueno, yo entré en el año 1966 o 7, por ahí más o menos. Creo que 66 me parece. Empecé trabajando con tractor y champion, con pala mecánica. Mi especialidad más adelante fue especializarme en el tema de, cuando llovía mucho, el tema creciente, con una John Deere. Era muy buscado. Yo ingresé en el año 70 y ingresé como changarín. Eran jornalizados, o sea, se pagaba por día. Y era ayudante, a pesar de que yo era técnico mecánico, era ayudante de electricidad, electricidad del automotor. Y enseguida pasé a la tornería y trabajé en la tornería muchos años, ahí era fresador. Bueno, yo ingreso a la dirección de Vialidad Provincial allá el 1 de febrero de 1968. El 1 de abril del 75. Y entré acá el 1 de abril a las 6 de la mañana. Y no empieza todavía a trabajar. Yo trabajé 35 años en Vialidad. Y me retiré porque ya la edad ya no es más, ya no. Yo estuve en el año 54, cuando todavía se estaba manejando la creación de Vialidad Provincial y estábamos en López y Planes 150, que era López y Planes 150, digo bien,
ahí estaba parte de obras públicas y de transporte. A nosotros nos dieron una parte para empezar a trabajar, pero todavía no teníamos órdenes de nadie. ¿Vialidad qué era? Vialidad era anteriormente gente que se trabajaba en el campo con caballo. Él primeramente era caminero, que le llaman, que trabajaba con los animales, con 4 caballos, las Champions. Esa pala que está allí, esa pala con 2 caballos, pala de tierra, tenía que arar y después la migaja tenía que sacarle con la pala. Él contaba que él primeramente entró, era vialidad nacional, tuvo como 4 años y después apareció provincial y ahí le tomaron, hizo un cambio. Y él estaba en la zona de las Garcitas, pero más Pasoso se llama, no sé si conoce. ¿Cómo se llamaba él? Agapito Medina. y sí, anduvo. Este es el perrito del que viene. Yo te digo, mi papá fue jefe de zona, estuvo acá como jefe de zona mi padre, ya lo tengo 76. En ese tiempo yo conocí Misión Nueva Pompeya cuando tenía 10 años. Pues yo terminaba la escuela, digamos, el periodo de clase, y andaba con mi padre, me gustaba andar en los caminos del monte. Bueno, y ahí conocí lo que eran los primeros camineros de vialidad. ¿Cómo se hicieron? De ahí nacen la idea del consorcio y nacen los consorcios. ¿Cómo era esto? Venía vialidad provincial o nacional también, no hay que sacarle mérito porque estaban antes lo que se llamaba desarrollo... bueno, vialidad tenía un departamento que se dedicaba también a hacer convenio con los vecinos para hacer un camino determinado, ¿no? Y eso también hizo vialidad provincial. Entonces iba a un lugar, los vecinos querían este camino acá, se juntaban con los vecinos, bueno, vamos a hacer camino, pero a trabajar... El camino no había en todas partes. Vos, por ejemplo, si te estabas en General San Martín y venías acá y te agarraba una lluvia por el camino, tenías que quedarte, porque era el único. Y se hacía un convenio donde vialidad pagaba un peso por lo que sea, por favor hacer, y esa gente hacía el camino y se terminaba la relación con vialidad. Ya estaba el camino hecho. Después de eso que vino, la necesidad de la conservación de los caminos. Porque no es nomás el camino, había que conservarlo. Y ahí nace donde vialidad cada 15 kilómetros, haciendo una ruta, llegaba a la casa de un criollo, de un gringo, alguien que vivía ahí, y le ofrecía trabajar para cuidar el camino. O sea, entonces ese se convertía en el caminero de vialidad. Estos puestos camineros contratados por la DBP debían contar como mínimo con los yeguarizos o mulas. No eran tractores ni nada por el estilo, sino lo que tenía cada localidad en el campo. Y mulas para realizar el trabajo de conservación de caminos con equipos niveladoras de arrastre que vialidad les proporcionaba. Vivía ahí con su familia. Vialidad le proveía de la niveladora de asiento, que eran las primeras niveladoras, tipo el arado de asiento, ¿viste? Pero con la cuchilla acá para perfilar. Le daba pala, machete, hacha. Eran los tipos que te tapaban los pozos, tenían palas de buey. Las palas de buey para levantar la... Eso yo todo conocí en aquella época. Esa gente ya no está más.
Mi padre, por ejemplo, mi padre que fue artífice de eso, ya no está. ¿Y eso sí que trabajaban en condiciones? No había sábado, no había domingo, no había nada. Y muchas veces cuando venían las grandes sequías, porque esta gente ponía sus animalitos, porque eran todos tirados por caballo, por mula. Vialidad que hacía, le paliaba el problema de la falta de pasto llevándole en lugar de llevar, como ahora llevamos combustible, ¿ves? Le llevaba alfalfa o los fardos de alfa para los caballos. Ese fue Vialidad ya allá en sus comienzos, ¿no? Que suena ahora suena como una fábula, suena como que... Pero yo tuve la suerte con 10 años de ver todo eso. Y así fui creciendo, digamos, con... No había ningún profesional, en la delegación, Resistencia por supuesto. La primera autoridad era un tal Luis Basnay. El primer jefe de vialidad que tuvimos fue el ingeniero Totino. Acá no había nada. Esto levantábamos nosotros, con tractor y pala. Después vinieron las máquinas ya del 60 más arriba, que ahí sí ya empezó más responsable, con más criterio, con más avance, una serie de cosas, y se empezó a modificar. Y bueno, de ahí entonces más o menos ya las cosas han cambiado, ¿me entiendes? Esa gente sacrificada porque en invierno o en verano ellos vivían en una casilla que no tenía nada, una cama a lo mejor, el agua llevaban en tanque, porque estaban lejos de un poblado, de una población, y aún así, y yo valoraba eso, porque yo iba a lo mejor estaba 1 o 2 días, pero volvía a mi casa. Esa gente venía los fines de semana, a veces, si no llovía, ya no podía salir por el camino de tierra. Cuando yo empecé casillas, no había casillas para nosotros, vivíamos en una carpa, bajo un árbol. La carne que vos llevabas el lunes para comer hasta el viernes, comía el lunes y el martes estaba descompuesta, echaba a perder. Y así. Antes era muy difícil, no era fácil como ahora que tener todo en vialidad. Antes para ir a los campamentos tenía que ir en bicicleta o en unas pequeñas motos que teníamos. Yo me iba 50 kilómetros en moto hasta la avispa que le dieron para aquí para acá. Sí, 50 kilómetros los lunes y venía los viernes. Se vivía en carpa de 4 o 5 personas en el monte. Más de una vez no comían los mosquitos. Creo que en el año 70, yo con el ingeniero Burín, que era director de construcciones, hicimos los primeros viajes al impenetrable. Cuando eso era, no había camino, una picada o huella de carro cuando más. Que fuimos con una camioneta nueva en ese tiempo, la camioneta Ford F100, se rayó todo por las ramas a los costados. Bueno, después de eso se fue una empresa de Saspeña que se llamaba Vieto, el dueño, un ingeniero. Fue una maquinita chica, una topadoreta chica, amplió un poco las picadas. Luego de eso me fui con un ingeniero peruano, que en este momento no recuerdo el apellido, una persona maravillosa, a mensurar ahí donde hoy es Fuerte Esperanza. Mensuró ahí en la zona. No había nada, no había luz, no había nada. El agua la íbamos a buscar a 40 kilómetros con un batán, tirado por la camioneta, un batán, la cargaban con balde al batán. Y bueno, Increíble, la verdad que... sí, y como no había energía, nada de eso, yo era el encargado de mantener el campamento con carne fresca de animales silvestres. Así que comíamos bien. Sí, no había que andar mucho, ¿eh? Cuando íbamos a buscar el agua seguro que había siempre algún guasuncho ahí, conejo de los palos, la vizcacha. El norte en el 79 era bravo el norte. Hoy ya no, hay 4x4, hay muchos medios para acercarse. En el año 79, cuando fuimos nosotros, 3 meses fuimos a trabajar allá. Cada 22 días veníamos, ¿viste?
que, escuchame, llegaba a caer un chaparrón, no salís más. Pero te hablo del año 79. Después sí, después ya con camión y acoplado, viste que cuando siempre averiguás, viste, antes de entrar, vos te vas hasta Castelli, y vos en Castelli llovió para Pompeya, llovió para Sausal, llovió para Sausalito, y entonces, si llovió, ¿para qué te vas a meter? Para estar 1 kilómetro y quedarte. ¿Cuántas veces amanecí yo en la ruta? ¡Ah! Es lo mismo a las piedritas. Las piedritas, vivía yo para las piedras. ¿Sabes la cantidad de veces que amanecí? Amanecí porque tenés que amanecer. De cuando Vialidad era pobrecito. Sí, Vialidad no tenía nada, pues. Sí, ya te digo que tenía 2 Ford, 2 camionetas viejas nomás. Y los camiones Ford, pero viejos, todos los camiones ya. Ahí estaba mirando yo el camión del 18, ese era repartía gasoil. Nosotros estábamos con ganancia fría y tardaban, qué sé yo, 7, 8 horas hasta llegar hasta allá. Mucho. Muchas horas. Y tenés que tener cintura de hierro para aguantar muchos años. Ese me decía un compañero tan jubilado ya. Cuando agarrábamos el cascotal ese me decía él, si acá lindo para aflojar los bulones, que no, ¿qué? Si de acá. El año 79, el Fuerte Esperanza se fundó el año 77. Tal es así que Fuerte Esperanza, cuando fundaron, fue un empleado de Vialidad de intendente, un muchacho de apellido Churruca, ¿viste? Que en la actualidad vive en Barranquera. Siendo empleado de Vialidad lo llevaron a fundar el Fuerte, que era el gobierno militar, en el año 77, ¿viste? Bueno, después del año 79 fuimos nosotros a trabajar. Te puedes imaginar, si hoy es impenetrable, qué podía haber sido el 79, ¿no es cierto? La misión Nueva Pompeya no tenía luz eléctrica y nosotros parábamos en un lugar que le llamábamos, que hoy le llaman La Tapera, ¿viste? Y Huichí, que es un pueblito paraje, no existía. En aquella época estaba el Pintado, estaba el Fuerte Esperanza, que fue fundado, la misión Nueva Pompeya, que no había luz eléctrica, el Pintado tampoco tenía, y nosotros parábamos en el medio. Cada 22 días veníamos a la casa nosotros, ¿viste vos? El Pintado es un pueblo que el agua lo fundió. En la inundación grande del 82, que ustedes tal vez supieron, no existe más el Pintado, ¿viste? No existe más. Comió todo el agua. Esa inundación fundió 2 pueblos de Chaco. Fundió Puerto Bermejo, que crearon un pueblo nuevo. Y fundió el Pintado, lo fundió. Bueno, ahí del Pintado se hizo un pueblito, que todavía no es pueblo porque no tiene municipio, que depende de Pompeya, que es Huichí. Huichí, algunos dicen que significa pueblo nuevo, otros dicen que vienen de los Huichí, que son los aborígenes, ¿entendés? Así es. Por eso yo soy un agradecido. Yo me lleno de emoción. Y los primeros trabajos míos fue, hacíamos cordón con pala, de pala ancha, porque era creciente, cuando yo entré era creciente acá. A pesar de que era ingeniera civil ya, cuando ingresé a Vialidad, entré como, hubo la posibilidad como traductora de inglés de los libros de los folletos de ingeniería y todo eso de inglés.
y entré acá en vialidad con un balde de albañil y una cuchara, una plomada y un nivel. Que hicimos todo el tejido del perímetro. Una obra en ruta nacional en el tramo Sáenz Peña, Tres Isletas. Y bueno, yo comencé siendo inspector de esa obra hasta que terminó esa obra ahí en Tres Isletas, porque el pavimento llegaba de la ruta 95 hasta Sáenz Peña. Imagínese la alegría que tenía que me tocara en el pueblo de donde yo era origen al hacer el pavimento. Empezamos, te voy a decir, trabajando, limpiando ruta con machete, hacha, porque antes no había tantas maquinarias. Y después nos llevaron así, hicimos muchos puentes con troceadoras, no había motosierra con el ingeniero Mistuar. Casi la mayoría de los puentes de acá de la zona 1 lo hicimos nosotros. Hasta hace poquito, que hace 1 año y medio, yo me jubilé. Creo que soy lo más joven que estoy. Bueno, así empecé mi historia de vialidad. Y ahí ya me dieron un camión, un Ford 19, un negrito, un camión. Y con ese trabajé y no hice más cosido, no fui más a la cocina. Y ya me quedé camionero y me nombraron como camionero. Fui, pero me dijeron que volviera recién a junio, que iba a ser incorporado. Y fue incorporado en junio de 1964. ¿Para qué? Era para organizar y proyectar, sí, las delegaciones de Sáenz Peña y Villa Ángela, zona 2, zona 3, todo un complejo de edificios, que fue lo primero que hice. Es decir, las delegaciones de Sáenz Peña y Villa Ángela fueron proyectadas le voy a decir algo más. Todo lo que sea construcciones, todo lo que sea edificio, que tenga la Dirección de Vialidad Provincial, estuve yo. Un grupo de 15 muchachos que habíamos ingresado todos juntos en esa fecha. Y los 15 salíamos en un camión a hacer trabajos de limpieza de alcantarilla. En algunas partes hacíamos, como estaban los caminos cortados, teníamos que hacer el desbarre y le hacíamos una especie de cordón. Con el mismo barro le hacíamos un cordón y con las palas y con tarro desagotábamos. Esa fue la primera función que habíamos hecho. Pero tuve mi primer problema a los 3 días. Claro, ellos venían, digamos, de una conducción que entraban en la oficina y no salían, digamos, de ahí. Y yo me pasaba toda la hora dentro del taller, donde se reparaban las máquinas pesadas. Cuando hablo de equipos pesados, estamos hablando de motoniveladora, topadora, cargadora, etcétera, tractores. Y entonces le preguntaba qué estaban haciendo. Y ellos sintieron, digamos, como que había una presión de parte mía. No, yo quería cortar ese frío entre ellos y yo, a los efectos de conocerles. Me hicieron un primer preparo, a tal punto que tuvo que ir el sindicato desde acá central a ver qué pasaba. Y ingresé acá y hacía café acá cocido para los muchachos. 9 meses estuve. Y un día le dije entonces estaba el Fino Areyú, el jefe, si hay una oportunidad de salir afuera, me voy, le digo, yo acá no se le da gusto el tema que es más dulce, que es más leche que hay así. Y yo era sereno. Yo entré en el 84. Yo era sereno, le teníamos el jefe a un agüero entonces. Y ahora he estado 2 años de sereno. ¿Cómo es cuando uno quiere trabajar, doña? Yo no sé leer. Y yo cómo quedaba de sereno. ¿Sabe por qué? Teníamos una mesa como esa que tiene usted de madera. Viste que te dan el papel de salida. Salió, dice. Bueno, yo escribí salió. Lo que decía en el papel escribí ahí. Bueno, y el otro papel regresó. También escribí en la mesa. Fíjate lo que es cuando vos querés trabajar. Bueno, y cuando venía con el papel, mi compañero de salida me daba el papel. Salió ahí, yo escribía en el papel, salió. Y la hora y la firma de él, la mía, ya está. Y ahora hacen un malabarismo que no. Así una lista, no, ese sí es fácil.
Y bueno, y cuando regresaba otra vez, le ponía el regresó en el papel, copiaba de la mesa, y el horario y la firma de él y la mía y listo. Meteorito Chaco, de ese meteorito de 32 toneladas lo saqué yo. Ahí vino, el estudio estaba hecho que había hecho William Casí y todo, que sí, él marcó que estaba el meteorito y en la dirección que estaba, lo marcó él. Y vino la Fuerza Aérea de Reconquista, vino para sacar ese meteorito. En la guerra del 82, sí. Una orden que todos los camiones volcados de acá tienen que ir. Y el jefe de acá estaba, no sé, y sí, llévense en un bolsoncito porque había comentarios que teníamos que ir todos nosotros también a la guerra. Pero no, llevamos todos, eran lindos los camiones, llevamos hasta el ejército, allá en la Liguria, en Barranquilla. Y allá dice, no, déjenlo muchachos acá, dice, no. Acá no le va a pasar nada a su camioncito, que se no agarre, vayan más de vuelta. Volvimos de vuelta y después terminó la guerra y bueno, ahí hay que buscar los camiones. ¿Qué va a buscar? Todo chocado, todo roto. Mucho tuve que trabajar para sacar, porque estaba hondo. Y póngale que llegamos a las 9 de la mañana, bajamos la máquina, póngale, y habrá empezado a las 10. Y trabajé hasta las 5 de la tarde más o menos, 5 de la tarde. No aparecía ni un metal de ninguna manera, de ninguna... bueno, y hasta que llegué a topar, yo toqué con la máquina que había algo. Y ahí una vez que yo lo encontré, póngale que todo ese era el meteorito. Y bueno, y ahí entonces yo le empecé a escarbar así, y le hice así. Y eso quedó, el meteorito enterito quedó ahí. Pero yo le probé para levantarlo con la máquina mía y no, 32 toneladas la máquina no levantaba porque mucho peso. Póngale, ni la máquina entera pesaba 30 toneladas, no se puede levantar una. No había máquina buena, era máquina muy vieja ya, y las camionetas, teníamos que ir a hacer un auxilio en el campo y a veces teníamos que arreglar primero nuestras camionetas viejas para poder ir al campo y era medio difícil. Y bueno, y allá teníamos que trabajar, teníamos que ir a partir un tractor por Pampa del Indio, Puerto Bermejo, y por ahí al campo lejos, y partíamos sobre taco con gato y así partíamos, trabajábamos y salíamos y lo que sí éramos 3, 4 que salíamos y bueno, vamos a hacer hasta terminar, entonces no íbamos a ir otra vez mañana, porque si no, ese ir mañana otra vez por 3, 4 horas casi no servía, entonces le trabajamos hasta la nochecita, hasta que se veía. Y después veníamos tranquilos a la casa ya solucionado el problema y eso era la satisfacción nuestra, era de solucionar el problema. Se armaban los campamentos porque yo que íbamos con las maquinarias llevando, por ejemplo, casillas, batanes con agua, con todos los elementos que nos hacía falta para... Así que teníamos que hacer campamentos en la costa de la ruta y así nos manteníamos, ya teníamos determinados lugares, por ejemplo, donde se hacían los campamentos ya. Fíjese, habían pocas camionetas en esa época, íbamos en camión. En camión íbamos, el camión iba repartiendo el personal en los campamentos que había. Los campamentos eran en casillas, no tenían campamentos fijos. En las casillas quedaban 2 maquinitas con sus 2 máquinas, se iba a otro campamento y en el que tenía que arreglarlo, ahí parábamos
y reparábamos. A un día, 2 días, según lo que tardaba la reparación, y nos volvíamos. Inclusive a veces íbamos los lunes y los viernes volvíamos, con el mismo personal, otra vez de vuelta, juntando el personal de los campamentos y volvíamos a Castel. Supongamos una motoniveladora, por decir en Las Piedritas, yo me iba y me quedaba, por ejemplo, todo el tiempo necesario para reparar sus problemas. La forma que desarmábamos en el campo, como desarmábamos los motores, teníamos que colgarlo de un árbol y así lo sacábamos al motor y cambiábamos los repuestos y volvíamos a armar. Sí, por eso conocí el Chaco, conocí todo lo que es el Departamento General Güemes. Nosotros ayer una vez estábamos en Colonia Tacuarí, llovía. Vamos, Tito, le vamos a ir a pie. 36 kilómetros caminamos, ¿eh? Para venir a agarrar coleteo, para venir a Macallé. Ahora no, ahora está un jefe ellos, nosotros tranquilos. Veníamos, nadie no nos decía nada. Los lunes sí nos llevaba otra vez. Y siempre trabajamos así, nunca tuvimos un problema con el jefe, nunca. Venían los jefes, los lunes temprano salían los jefes a recorrer, a ver si nos íbamos al trabajo, no nos íbamos, no nos presentábamos, no nos presentábamos. Había algunos más buenos, otros más malos. Porque vino una época más o menos de un mes y algo que era todo lluvia, llovizna, lluvia, llovizna. No nos permitían ingresar con las máquinas, con nada. Entonces lo único que podíamos hacer era cargábamos en las cargadoras de este tipo, en el balde de la cargadora cargábamos bolsa con arena y le íbamos y le poníamos donde apretaba el agua. Pero vino una remontada del río terrible que no pudimos frenar. Ese fue en mayo del año 83. Después cada uno terminó ese periodo para salir de lo que era Puerto Bermejo, inundado. Y teníamos que ir a repararlas y teníamos todo ese drama, que sobre la inundación, tener que reparar las máquinas. Y había que hacerlo porque urgía la demanda de los caminos, porque en esta zona del norte hay a veces que se cortaba el camino de tal forma que tenían que pasar la mercadería para el otro pueblo, como Las Taperas, por ejemplo, en ese lugar, que tenían que pasar la mercadería al otro lado, al hombro o en canoa, para que la gente del otro lado tenga comida para subsistir. Teníamos la Ruta 1 cortada, que la Ruta 1 comunica Puerto Bermejo con Bedia y La Leonesa. Y después teníamos la Ruta 3 que comunicaba Puerto Bermejo con la Ruta Nacional 11 que ya faltaba. Por ninguno de los dos lados podíamos salir porque, ya le digo, había un mes más o menos que era todo lluvia, 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 inundado todo. Así que tardamos 3 días para salir, después que ya nosotros estábamos. El pueblo viejo, bajo agua todo completo. Las casas, todo el techito se veía apenas. Después llegamos al nuevo asentamiento, que es donde hoy está ubicado el Puerto de Bermejo ahora. En el nuevo asentamiento nosotros teníamos nuestro campamento. Ahí nos quedamos una semana y algo. Y después se nos empezó a terminar los víveres, todo, así que resolvimos, no, tenemos que salir. Salimos con las máquinas, con las camionetas, los camiones. Tardamos 2 días en salir desde el asentamiento hasta la Ruta 11, que más o menos son 35, 40 kilómetros. Y fue una hermosa vivencia eso, porque primero trajimos, de allá teníamos, qué sé yo, algunos víveres, que era picadillo, algunos pedacitos de pan y agua para el mate. Y después nos quedamos ahí en el camino, a lo último no teníamos que comer nada y bueno, peleamos hasta que salimos. Y siempre el empleado de vialidad sirvió para apoyar a las comunidades en situaciones de emergencia, como por ejemplo la inundación
Y eso es la inundación del año 82-83. Eso fue casi una epopeya. Fue algo increíble el apoyo que tuvo la comunidad de parte de Vialidad, de todos los empleados de Vialidad. Trabajábamos 24 horas y más de un año. Fue una inundación récord en altura, 860, y también récord en tiempo. Empezó en el año 82, con la rotura del dique anterior que había del Río Negro, y terminó, qué sé yo, en septiembre del año 83. Agosto, septiembre del año 83, o sea, larguísima en el tiempo. Y eso demandó muchísimas horas de trabajo de todos, los administrativos, los choferes, los técnicos, todos. Y éramos un grupo de gente que hacíamos prácticamente lo que nos tocaba hacer. En ese caso, yo estaba en la coordinación, en la oficina central, coordinaba los movimientos acá. Y me acuerdo que era dar órdenes y todo, esperando, no había nadie que se queje. Y por ahí la pasamos bien, y por ahí también se sufre. En el 97 las inundaciones que fuimos para el Bermejo acá, era terrible porque no se podía, era en septiembre, octubre, noviembre, en calor, los bichos, usted sabe, no podía, allá los mosquitos eran una cosa, y había que trabajar con cuidado, estábamos haciendo la defensa, ¿me entiende? Estábamos haciendo la defensa y había que andar con mucho cuidado porque si te resbalabas te iba abajo. Allá abajo, que un camión de General San Martín se cayó en el río. Y acá fuimos a base de carpa. Nosotros para hacer nuestras cosas, de mosquitos, para hacer nuestras necesidades, no podíamos ir a Fuenemonte ni nada, teníamos que subir arriba del camión, en la caja, después total cuando íbamos a tirar tierra, porque era impresionante. Y bueno, pero había que estar porque era una emergencia. Y la estuvimos, y sí, estuvimos. No había problema con todos los compañeros, estábamos en distintas zonas, había zona de San Martín, zona de Saspeña, todos estábamos juntos allá en medio del monte, en el medio del monte, era en el monte alto, y no había nadie. Bicho de lo que buscaba, había uno, nuestro cocinero que era, él salía a cazar a la noche, se iba a pescar, teníamos el agua ahí. Y comíamos bichos, cazaban los guasunchos, tartugas, los pescados, en una olla negra grande tenía el hombre ese, me acuerdo que cazaba, pescaba y entero los pescados lo largaba, lo abría entero y era lindo, ¿qué le va a hacer ya? Pero los primeros eran en una carpa, le digo una carpita que era para 6 personas, póngale, y ahí teníamos la máquina de escribir, los elementos de oficina, la herramienta, porque por ahí salían los muchachos a limpiar la banquina, a limpiar las bocas de la alcantarilla. Todo se guardaba en esa carpita. Y después, cuando vino la casilla metálica, se guardó en esa casilla. La casilla era de 2 camas, una abajo y una arriba. Y usted dormía y la chapa estaba ahí, usted, su cara estaba acá. ¿Y saben el frío que cuando se enfría la chapa, con qué va a enfriar? Va a calentar. En mis tiempos de campaña, donde nos íbamos, teníamos unas casillas que están por ahí, las casillas prácticamente era el aluminio, la chapa, sin ningún resguardo, no había luz eléctrica, en la mayoría de los campos no había luz eléctrica, no había comunicación. Zona muy inhóspita, de agua, digamos, muy salada, con mucho arsénico, muchos insectos. Había temporada que no se podía estar en los campamentos de la invasión de avispas, abejas, avispitas que se venían a tomar el sudor de uno porque no había agua por ningún lado. Y cosas así, pero era linda la tarea. Tenía a cargo un grupo de gente muy sufrida, muy audaces, trabajadores, y la atropellamos. Campaña nosotros le llamamos el salir, el desarraigarse de acá de San Martín. En el primer momento fuimos con el señor Torres Bernardino, me fui ayudante de Tracabatista,
él manejaba un tracabato. Y había un beneficio que ahora le llama desarraigo de campaña. Pero en ese tiempo no me acuerdo bien cómo se llamaban, que nosotros teníamos que cargarle en una planilla, en la maquinita planilla que teníamos de escribir, lo cargamos eso con los días que realmente trabajaban, que se iban afuera. Y teníamos gente en la oficina también que hay que sacarse el sombrero, que acompañaban con todo lo que eran las tramitaciones, el papelerío. Habíamos también muy buena gente, muy buenos administrativos, digamos. Incluso ayudaban a la economía, porque a nosotros nos daban, o sea, todas las delegaciones de zona, Vialidad le asigna una partida mensual, que es para comprar combustible, para comprar repuestos, para movimiento de gasto de funcionamiento, que son decir, bueno, comprar papeles, reemplazar los focos que se queman. Y bueno, y eso teníamos gente en las oficinas que muy comprometida también. Y cuidaban mucho a la gente de campaña, que no se le pierda un día de desarraigo, que si había que pagarle algo, o sea, se trabajaba armónicamente, gracias a ese administrativo que de repente no conocía el monte. Yo era el comodín, nomás le voy a decir, yo me tenía en la oficina, me tenía en campaña, había que ir a Resistencia, y a Resistencia era un sacrificio en esa época. Tenía que irme en esos camioncitos Dodge viejos, los Ford 600, y teníamos que ir por Resistencia, por acá por Charaday. Tardábamos para hacer 200 kilómetros, 5 horas. Y bueno, y ahí yo tenía que llevar papeles del personal, papeles de los certificados de consorcio y todas las otras tareas de la parte administrativa. Tenía que ir a talleres a ver si conseguíamos algunos repuestos, porque en esa época el dinero que le mandaban a las delegaciones era limitado, ¿no? Ahora pueden comprar cualquier cosa, pero en esa época era lo esencial nomás. Porque yo era encargado de pagar y todas las zonas hasta los meses tenían que hacer lo mismo. Y le llevaban la plata así en efectivo, con un chofer y la camioneta y nada más. Ni pensábamos en el riesgo que uno corría ni nada, porque no llevaban ni siquiera guardias, ni policía, nada. Y hacíamos ese trabajo. A veces me llevaba 1, 2, 3 días porque llovía, por ahí tenía que quedar una noche, 2 noches. Y lo hacíamos. Y había tanta confianza que me dejaban a lo mejor unos pesos y déjame en casa, por favor. Y yo conocía la casa de todos ellos. Y le dejaba a la señora la plata. Lo que les restaba, yo le dejaba a la señora. Estuve ahí como en la parte de siempre de costos, de variaciones de costos, de inspecciones de los certificados de obra y demás, lo que hace esa sección. Y porque ahí los inspectores en esa época solo los varones, ni una mujer, no. No era porque sea política, sino que uno pensaba que era más tranquilo, digamos, para la mujer estar en las oficinas y no ir al interior o a las obras. Ahora sé que hay chicas que están ingenieras, que están en obras y lo hacen muy bien, por supuesto. En general, cuando una obra arranca, una obra grande, va todo un contingente obrero de gente especializada, maquinistas, topógrafos, laboratoristas, los ingenieros, los administrativos, que son de fuera de esa, en general son gente que llega a vivir en ese pueblo, digamos. Y de la zona de obra, del pueblo, del paraje donde nos toca realizar la obra, se toman los ayudantes, los obreros, digamos, los que no tienen capacitación, los que arrancan. Bueno, todos esos que llegamos juntos a vivir en el pueblo, bueno, se arma una mancomunión, digamos, porque por supuesto que no nos conoce nadie de los lugareños, digamos, hasta que nos empezamos a compartir con ellos, en particular muchas veces a través del deporte, muchas veces jugando partidos de fútbol, jugando partidos de básquet, en mi caso, al pádel en tiempos más modernos. Eso hace que la gente del pueblo
se acerque a nosotros y nosotros a ellos, aparte de que una vez que arranca la obra, bueno, hay todo un intercambio también comercial, así que se vincula la empresa con la gente del pueblo. El trabajador ideal siempre es muy querido en la zona, en todos lados, porque por las cosas que se hacen, las cosas que le piden, siempre se va dando cumplimiento. Así que, ¿qué mejor que eso? Cuando vos terminabas una picada, un camino de penetración, nosotros le llamábamos, que era un camino por línea de bandera, el ancho de una topadora, y llegaba a un parajecito y veías llorar esas ancianas, esas mujeres, te decía, de la alegría de que llegó el camino. Y eso era, ¿qué más pago que eso podríamos esperar? Ya estábamos pagados. En eso también tenemos el privilegio nosotros de ver en el tiempo gente que hemos tomado, obreros y muchachos jóvenes, sin oficios, sin especialización, que van adquiriendo un oficio. El que entra, el más bajo que entra para nosotros sería el raicero, le decimos, que junta las raíces cuando hacemos movimiento de suelo, terraplenes, que va aprendiendo después lo vemos con el nivel que empieza a hacer topografía, o lo vemos en laboratorio de obra, o lo vemos que aprende a manejar un tractor, que después ya sube a una motoneladora, a un compactador. Y vialidad es cosa grande, por ahí te da linda alegría, te da satisfacciones buenas. Y hay veces que por ahí te lleva amargura también, por X razones, ¿viste? Porque estar en vialidad es estar continuamente fuera de la familia. Así que nosotros por eso siempre agradecemos a nuestras esposas, donde en realidad ellas se encargaban de todo el cuidado de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y de la casa, por supuesto, de todo. Yo creo que, bueno, a veces todo depende, doña, porque yo, por ejemplo, está siempre, lamentablemente nosotros vivimos casi fuera de la familia, porque el que quede de campaña vive fuera de la familia directamente, porque es una visita, ¿no es cierto? No, de lunes a viernes generalmente no, como es ahora, no está en la casa, o sea, no. Pero ya uno se acostumbra y después ya, bueno, extraña. Yo, por ejemplo, tanto estar arriba de las máquinas, a veces uno dice, bueno, y la soledad, por ahí uno se acostumbra. Digamos, el ser humano necesita aprender, fortalecer, guiarlos, porque no solamente le hablábamos de cuestiones técnicas, sino en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad, el espíritu de supervisión, de superación, o sea, todo aquello que el que habla de clima laboral es necesario hablar de la familia, y eso es muy particular, y el porqué de hablar de la familia. De lunes a viernes los maquinistas se alejan de sus casas, luego, digamos, están fuera de su casa prácticamente 5 días y en su casa 2 días. Entonces adquieren debilidades, pero también virtudes, por supuesto, ¿no? Pero era necesario señalarlos, de la necesidad, digamos, que se acuerde que tienen familia, de la necesidad de que cuidemos los detalles cuando estemos en campaña trabajando, porque ahí también está una vialidad pequeña, digamos. Arriba de una máquina hay una vialidad pequeña, que es el maquinista, con toda la responsabilidad que él tiene, porque se nota y mucho en aquel maquinista que está trabajando y resulta que está con la manita así que cada productor que va pasando al lado de él le va saludando. Ahí ya se ve ya, digamos, la relación que él tiene con la gente que él conoce, que es frentista del camino que él conserva. Yo tenía relación en Silvina, más en esa época de la inundación, me hice muy amigo de los desconsorcios camineros, porque ahí se trabajaba en conjunto. Lo de vialidad le ayudaba a los caminos de consorcio y por ahí había que arreglar la ruta, venía lo del consorcio, nos daban una mano. Porque la red
De todos los caminos está la red principal, la primaria, de las rutas principales. Las rutas secundarias son caminos de segunda categoría, también puede ser ruta de tierra, obra básica, y después está la tercera, que es la que llega a las chacras. Y bueno, ahí se le ha encontrado una figura, también esa ley preveía que todos esos consorcios camineros ya no dependían de un poder central para encarar sus labores, sino que entre ellos coordinaban sus tareas y sus representantes con la dirección de vialidad para ver cuáles eran las prioridades en asignar los recursos. Y bueno, desde el 91 hasta ahora están funcionando muy bien los consorcios camineros. El camino es el factor preponderante en el desarrollo de la economía regional. Si no hay camino y no hay nada. Nosotros no tenemos los puertos que tiene Buenos Aires, que tiene Bahía Blanca, que tiene el otro lado. Vialidad fue una de las pocas instituciones que yo conozco que esté el gobierno que haya estado, siempre Vialidad creció. Vialidad siempre fue adelante. Más ligero, un poquito más despacio, pero siempre. Vialidad nunca se quedó. Nunca se quedó. Pasan los años y hago el proyecto de las oficinas centrales. Por problemas de presupuesto no se pudo concretar. Pasa el tiempo y recibo la autorización como para que se licite la estructura de hormigón. De esta parte, la estructura de hormigón. Se licita. Perfecto, pasa un tiempo y ahí entonces se vuelve a preparar otro llamado a licitación para la terminación total. Presupuestaron todo, también problemas presupuestarios en su momento, se suspendía. Y ahí surgió un poco la idea de decir, ¿por qué no lo hacemos por administración? Y confieso, lo planteé a las autoridades y también... En este caso tengo que mencionarle a Beltrán, que estuvo antes, que también le dije, Carlos, ¿por qué no lo encaramos nosotros la construcción, la terminación del edificio? Denme la posibilidad de preparar un equipo de gente, albañiles, sanitaristas, electricistas, talleres tenía electricistas, instalaciones sanitarias no había, podemos contratar en tal caso una persona, y así fue. Se hizo todo por administración, todo la gente de vialidad. Eso es hasta un orgullo, pero no mío, solo, sino de la misma gente. Fue un desafío. Dijeron, vamos a hacer lo que podemos. Y esta creo que se hizo. Y lo mejor que sentí en el trabajo cuando vos te vas. Yo te digo, yo me jubilé en el 2008. Para mí fue un muy lindo trabajo en vialidad. Yo hay días que yo durante 3 años a las 5:30 me levantaba porque tenía que venir a cumplir la tarea. Y hasta ahora tengo en mente alguna idea, así cómo podemos hacer para mejorar tal cosa, pero por supuesto ya es obvio, tengo otra tarea, tengo mi nieto, mi nieta, mi nieto que estoy, que me hacen el otro soporte, digamos, de la vida. Yo extrañé mucho cuando yo me jubilé. ¿Sabés? ¿Qué extrañé? El andar. ¿Qué? Y sí, siempre uno extraña. Sí, a veces pasaba por acá y ni quería mirar porque quería entrar más o menos, ¿viste? No se puede olvidar uno porque
Es lindo, lindo. Lindas cosas se pasó acá, teníamos muchos compañeros. Ya pasó una vida, ya dejó atrás 36 años. 36 años en Vialidad. Yo al último no me quería jubilar. A mí Vialidad me dio todo. Era lavatuerca yo. Y ahora tengo 4 hijas profesionales, los nietos que estudiaron, 2 yernos acá en Vialidad. Me dio todo. Yo le decía a los muchachos nuevos, hay que ponerse la camiseta de Vialidad. No te vas a volver millonario, ni vas a tener mejor vehículo, ¿no? Pero vas a tener la seguridad de que no se termina nunca. Y la tranquilidad y el compañerismo, ¿no es cierto? Que eso es una gran cosa. Y yo vivo en la esquina. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo no quería creer que yo me jubilé y cumplí 33 años acá adentro. Y sin embargo ahora miro y se me hace que yo agarro un camión, una camioneta, me siento, pero ya tengo 73 en el lomo también. Y me di cuenta ahí que mi vocación era el camino. Uno se va enamorando con el tiempo de Vialidad y bueno, uno va sintiendo que es lo que el mejor trabajo que uno pudo haber tenido, digamos, o la posibilidad de hacerlo. Así fue en mi caso y sé de muchos compañeros míos que ponen más allá de lo que es la hora de trabajo o el día de trabajo. Nosotros, más acá en la zona, no se trabaja de lunes a viernes. El trabajo del jefe, del segundo jefe y de varios empleados es de lunes a domingo. Venía a trabajar porque me gustaba venir a trabajar, digamos. Gracias a Dios durante toda mi vida. 38 años estuve trabajando para Vialidad. Yo digo que el trabajador vial es un apasionado de su trabajo. Es un apasionado de trabajo. Muy pocos abandonan así esa tarea. Una vez que entra en Vialidad parece que lo absorbe Vialidad y culminan todos sus años productivos en la repartición, ¿no? Sí, imagínense, yo quería ser héroe en realidad. Yo el Ford tenía un Dodge 800, me sentaba a las 4 de la mañana acá porque ni paraba para orinar. Yo llegaba a las 8:30, a las 8 y media Resistencia, sin parar. ¿Me entiende? Era esa, tenía esa. Siempre iban algunos con nosotros. Sí, tengo ganas, bueno, paraba para que se bajaba el otro. O sea, yo me quedaba en el camión y quería llegar. Cuando llegaba allá, sí. Que el ser de empleado de Vialidad es un ser especial. Es un ser especial porque no tiene miramiento por el horario, no tiene miramiento por prejuicio para alargarse en una cuneta para poder ayudarle a su compañero si llega sucio porque reventó una manguera. Es un ser que tolera todo, tolera todo. Un trabajo que se veía que esto crecía para siempre, ¿me entiendes? Y así fue. Cada uno quería ser vial. Nosotros tenemos multiplicidad de gestiones. Cuando hay mucha agua en los ríos, llueve mucho, estamos para ayudar a la gente. Cuando hay sequía, estamos para ayudar a la gente. Todo lo que podemos hacerlo nosotros con las máquinas, con esas maquinitas. Bueno, ahora son más grandes y más funcional, pero nosotros tenemos un compromiso, no sé, tenemos como algo como adentro en el corazón de decir qué importante que es la gestión de vialidad. Tanto de equipos de Castelli como equipos nuestros, camiones de resistencia, también asistimos bastante a la zona del impenetrable. Hay tanto de transportando mercadería o elementos para que la gente esté un poco mejor en su hábitat, en su lugar de vivienda, colchones y otro tipo de elementos. Vialidad fue el organismo
que siempre trabajó en todas las emergencias que hubo en la provincia, estuvo Vialidad presente. Estuvo y está permanentemente. Y, por ejemplo, nosotros vamos en la ruta y vemos que está un vehículo parado, automáticamente paramos, preguntamos qué le pasó, aunque no nos pidan ayuda, ¿qué le pasó? ¿Te quedaste? Convivir también con nuestros obreros, los obreros que como nosotros están lejos de su familia, y eso hace que uno vaya aprendiendo junto a los capataces, a los ingenieros, a la gente nuestra, este oficio de ejecutar obras viales. El Chaco tiene lindos caminos de tierra. Los agricultores, los ganaderos que viven sobre caminos de tierra, siempre están conservados. Pues después de una lluvia, por supuesto que no, pero enseguida pasa la máquina de vialidad, o el consorcio, por ejemplo, y lo reparan enseguida. Así que ahí entendí del significado que tiene no solamente transitar por un camino pavimentado, sino por un camino, digamos, de calzada aterrada, calzada de tierra, porque si vos no arreglás un camino de tierra, de cómo saca su producción de su tranquera para llegar al pavimento, todo un tema. Un camino que están esperando desde toda la vida, un camino metido en el medio del monte en donde uno cuando llega dice, ¿y acá para qué el camino si no vive nadie? Yo por ahí digo que todas las reparticiones son buenas, pero como vialidad ni una, para mí. Y dejé mucho acá, y mucho recibí. Sobre todo, ¿sabe qué? Es el cariño de los compañeros de trabajo. Esto fue maravilloso. Y como le digo, éramos muy compañeros, no era que el oficinista era distinto al maquinista, al mecánico, no, éramos todos juntos, ¿no es cierto? Hasta inclusive los jefes también se acostumbraron así. Mucho. Yo transcurrí prácticamente mi vida laboral dedicándome casi 100% a vialidad. Me faltaron 45 días para completar 40 años de trabajos aquí en vialidad. Por eso le digo, y he pasado años felices así, de una actividad que me gustaba y que llegué a amarla y la siento y la quiero mucho. Yo estoy para cumplir 80 años, estoy para cumplir. Y me siento bien, gracias a Dios. Capaz que si me dan una máquina todavía quiero probar por ahí. Queramos hacer algo. Lloré. Porque ahí tenía gente yo que me quería mucho. Y venían y me abrazaban cuando... Y todavía me acuerdo y soy un infeliz. A veces lloro. ¿Sí? Porque ahí yo también me hice. Sí, extraño muchísimo. Los primeros momentos extrañas compartir con los compañeros. Yo a vialidad le debo todo, le debo la educación de mi hijo, le debo todo lo que soy. Es por eso que por ahí nosotros le llevamos el vial de corazón, le lleva muy adentro a vialidad. Me ha permitido crecer como persona, como profesional, ganar muchísimos amigos, amigas acá, amigos y amigas en el interior, también en cada uno de los pueblos donde he estado. Me permitió formar
familia. Y sentir un enorme orgullo de ser vial. Yo siempre me acuerdo de la Andresina, que dice más saludador que empleado de vialidad. Si vos querías cunetear, vos levantabas esta y bajabas esta, para que baje la punta de la cuchilla. Bueno, yo anduve con él. Y como a los 3 días, me dice el viejito, todo así como chiste, me dice, hijo, vos te afistaste con gilet vieja, antes estaba la máquina y la gilet aparte. Sí, le digo, bueno, así queda tu taburo, claro, en parte cortada, en parte no, en parte cortada, en parte no. ¿Usted ya está jubilado? Me jubilé en noviembre del año pasado. ¿Y extraño? No extraño porque vengo todos los días. A compañeros vial, dedico mi inspiración en esta humilde canción, así les voy a cantar. Mecánicos y choferes, maquinistas y ayudantes, a jefes y oficinistas, serenos en general, todos unidos por igual. Hacen esfuerzo de empeño para lograr con sus sueños, que es la de realizar. Por eso el 5 de octubre, en el día del camino, brindan sus copas en alto los viales argentinos. Al personal de campaña, homenajeo al cantar por su tarea especial, del cual se siente orgulloso, con esfuerzos talentosos de su afán tan divino, al construir los caminos que es progreso argentino, todos unidos por igual. Hacen esfuerzo de empeño para lograr con sus sueños, que es la de realizar. Por eso el 5 de octubre, en el día del camino, brindan sus copas en alto los viales argentinos.